Marcos capítulo 6, la semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 5 pudimos leer acerca de Jairo, ¿verdad? Su hija estaba enferma de muerte. De hecho, la niña murió, de acuerdo con las personas que vinieron a avisarle a Jairo que dejara en paz a nuestro Señor, porque la niña ya había muerto. Y vimos también que hubo una mujer que tenía 12 años de estar sufriendo flujo de sangre, y vimos lo que esto implicaba, y vimos el sufrimiento que ella había tenido, y vimos cómo también había gastado todo su dinero en buscar sanidad para este malestar, y cómo a través de todo ese esfuerzo no lo encontró. Pero también vimos cómo Jesús interviene en la vida de cada uno de ellos. Vimos cómo el Señor, viendo la fe de Jairo y viendo que él lo había ido a buscar, que se humilló delante de él y que mostró su fe al él saber que si iba a buscar a Jesús, iba a buscar su favor, iba a sufrir las consecuencias de ello de parte de los principales del Sanedrín, y porque él era el principal de la sinagoga ahí en donde se encontraba Jesús. Y pudimos ver que no le importó, él simplemente sabía que tenía una necesidad, tenía fe en que Jesús podía suplir en esa necesidad y fue con él. También la mujer con el flujo de sangre, vemos cómo se manifestó su fe, porque al ella saber que Jesús estaba haciendo milagros, que él estaba haciendo sanidades, ella en su corazón surgió fe que le dijo que si tan solo tocaba el borde de su manto, ella podía ser sana, podía ser salva. Y pudimos ver cómo ella, a través de las multitudes, aun cuando hubiera sido difícil para ella, se acercó a nuestro Señor Jesucristo, tocó el borde de su manto y fue sana de su azote, como lo llama nuestro Señor. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver aquí la importancia de la fe, y vemos cómo el Señor les señaló esto a estas dos personas, tanto a Jairo como a la mujer que tenía el flujo de sangre. A Jairo, cuando vinieron a avisarle que no molestara más al maestro porque su hija ya había muerto, el Señor le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes de lo que estás oyendo, no prestes atención a ello, tú solamente cree. Era importante entonces que Jairo creyera, a pesar de lo que se les estaba diciendo, a pesar de la situación, a pesar de lo imposible que pareciera, a pesar de que algunas personas ya habían perdido esperanza. El Señor le dice a Jairo: no pierdas la fe, tú sigue creyendo. A la mujer que tenía el flujo de sangre le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. La fe que ella tuvo para ir y luchar contra la muchedumbre y acercarse al Señor para pedir que la sanara, fue lo que la había sanado. Y fue importante para el Señor señalar esto, que la fe de la mujer era lo que la había sanado, y también que poner el enfoque de Jairo no en la tragedia por la que estaba pasando, sino en creer en él. Ahora, la pregunta resulta: ¿por qué quería enfatizar que la única manera de ser salvos para la mujer del azote y que la hija de Jairo iba a vivir era por medio de la fe? ¿Por qué? Porque la fe es lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros. La fe que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestro corazón para poder creer en Él es el regalo más importante que Él nos ha dado. Y es un don de Dios el poder tener fe para creer en Jesucristo. Es un don que Dios nos da. Hay mucha gente que tiene conocimiento de quién fue Jesucristo. Hay mucha gente que de hecho conoce muy bien la vida de Jesucristo, los milagros de Jesucristo. Hay mucha gente que no cree en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, que conoce muy bien la historia de Jesús, que no son cristianos, que algunos ni siquiera profesan ser cristianos, otros que profesan ser cristianos, pero que son cristianos nominales o superficiales, conocen muy bien la historia de Jesús. Pero la fe, esa fe salvadora, solamente puede ser puesta en nuestro corazón por medio del Señor. Ahora, Jesús vino a la tierra con uno de los propósitos, y uno de los propósitos que trajo fue mostrar al hombre que la única manera en la que el hombre puede agradar a Dios, y la única manera en que el hombre puede reconciliarse con Dios y tener una relación con Él, es por medio de la fe, es por medio de creer en Él. Los judíos habían crecido a través de toda su historia siendo enseñados que si obedecían la ley, al obedecer la ley, ellos iban a estar bien con Dios. Pero Jesucristo vino a decirles que no era la obediencia de la ley. Después Pablo escribe a los romanos que por medio de la ley nadie será justificado.
Entonces no es por la ley. Hay muchas religiones que exigen que las personas hagan tal o cual cosa, de tal o cual forma, y si no lo hacen de esa forma, y si no hacen esa cosa, no pueden estar bien con Dios. Y es importante que nosotros sepamos que Jesús vino para mostrarnos el verdadero camino a Dios. Y el verdadero camino a Dios es por medio de la fe, es por medio de creer. No hay nada que nosotros podamos hacer colectivamente como iglesia o individualmente como cristianos que puedan ganarnos el favor de Dios. Absolutamente nada. Podemos ser en términos humanos los mejores cristianos del mundo, si es que existe tal cosa. Podemos ser los mejores cristianos del mundo y de todas maneras eso no nos va a ganar el favor de Dios. Porque según el profeta Isaías, todas nuestras justicias son como que trapos de inmundicia. Ahora, eso no quiere decir que nuestras obras no sean buenas. Eso no quiere decir que no haya cosas buenas en nuestro carácter. De hecho, las hay porque estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero lo que quiere decir es que nuestras buenas obras comparadas con la santidad, perfección de Dios, son como trapos de inmundicia. Entonces, el querer llegar a Dios y de alguna manera querer ser justificados por Él, por las cosas que nosotros podemos hacer, es un insulto a Dios. Un insulto por lo grande, lo extenso de su santidad. Y un insulto porque si eso fuera posible, entonces Jesucristo vino a morir por nada. Entonces, Él quería que el hombre supiera que era por fe que podía acercarse a Dios, que era por fe que podía ser reconciliado con Dios. El evangelista Juan nos dice en Juan capítulo 3, los versículos 16 y 17, estoy seguro que lo tienen memorizado muchos de ustedes, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten por favor ahí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya no hay necesidad de hacer nada malo, ya no hay necesidad de pecar más, ya no hay necesidad de hacer algo que pudiera hacer enojar a Dios. El hecho de que no cree en Jesucristo lo ha condenado ya. Y lo único que falta es que la sentencia se dicte y esa persona sea echada al lugar en donde van a ir todos aquellos que no crean en Jesucristo. ¿Saben que los que se van a ir al infierno no se van a ir al infierno por pecadores? ¿Sabían ustedes eso? Los que se van a ir al infierno no se van al infierno por pecadores. Déjenme repetirlo una tercera vez. Los que se vayan a ir al infierno no se van a ir al infierno por pecadores, porque aún los cristianos somos pecadores. Los que se van a ir al infierno se van a ir al infierno por no arrepentirse de su pecado, por no acercarse a la fuente de sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado y que nos hace más blancos que la lana, más blancos que la nieve. Esa es la razón por la que se van a ir al infierno. No por pecadores, porque si se tratara de que todos los pecadores se van al infierno, si usted es honesto con usted mismo y honesto con Dios, usted sabe que si ahorita mismo el Señor enviara a todos los pecadores al infierno, ¿quién de nosotros no se iba a ir al infierno porque pecó este mismo día de obra, de palabra, de pensamiento? ¿Quién de nosotros no se iría? Entonces es por fe, creemos que Él nos ha salvado, creemos que por su sangre hemos alcanzado esa reconciliación con Dios y porque creemos somos salvos, pero los que no creen ya están condenados. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, ahorita está sobre él. Y la palabra está en un tiempo presente continuo, o sea que sigue estando. El que no cree en el Hijo de Dios está ahorita mismo bajo la ira de Dios. En Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 Pablo nos dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten, Pablo no dice nos gloriamos en todo lo que nosotros hacemos, nos gloriamos en todas las obras que tenemos. Yo me glorío en que yo soy fariseo, yo me glorío en que fue circuncidado al 8º día, yo me glorío en que estudié a los pies de Gamaliel, el más grande maestro judío que se hubiera podido tener en sus tiempos. No, él se gloría en esa esperanza que tiene por medio de la fe en Jesucristo.
Y un versículo que todos deberíamos de tener memorizado ya es el versículo que encontramos en Efesios 2, versículos 8 y 9, en donde se nos dice muy claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se fijan, somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios, que sin merecerlo ha puesto en nuestro corazón esa fe que necesitamos tener para poder creer en la obra salvífica de Jesús. Y al creer en esa obra que Él vino a hacer en la cruz, ahora nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿por qué era importante que el Señor Jesucristo recalcara eso a sus discípulos cuando estaban en ese lugar en donde sanó a esta mujer y resucitó a esta niña? Bueno, porque lo que iban a encontrar enseguida iba a ser completamente lo contrario a la fe. Iban a encontrar incredulidad, iban a encontrar a gente que se rehusaba a creer en Él, que se rehusaba a poner su esperanza en Él. Y vamos a poder ver aquí que si esas personas siguieron en su rebelión, si esas personas siguieron en ese estado en el que se encontraban, ahorita podemos estar seguros de que están en el infierno. Y nosotros no queremos pasar por esa misma situación, nosotros no queremos tener ese mismo fin. Entonces tenemos que prestar atención a lo que va a pasar aquí para que nosotros podamos ser salvos de las mismas consecuencias. Noten en el capítulo 6, comenzando con el versículo 1, en donde se nos dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahora, su tierra en realidad, si vamos a llamarlo nuestra tierra como nosotros conocemos nuestra tierra, hubiera sido Belén, porque ahí fue donde nació. Pero aquí no está hablando de Belén, aquí está hablando de Nazaret, porque fue en Nazaret en donde él fue criado. No, fue en Belén nació, pero después de que nació, el Señor le avisó a José que se llevara al niño y a su madre a Egipto. Y cuando murió Herodes el Grande, le dijo que volvieran a Judea. Y cuando volvieron a Judea, se fueron directamente a Nazaret. Y porque él creció en Nazaret y era conocido como alguien que venía de Nazaret, de hecho le llamaban el Nazareno. Mateo 2:23 nos dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Yo vengo de la iglesia del Nazareno, ahí fue donde nací, ahí fue donde crecí. Y siempre me preguntaba cuando estaba chico: pues si se llama Jesús, ¿por qué es Nazareno? ¿Por qué es la iglesia del Nazareno? Bueno, pues porque Jesús se le llamaba el Nazareno, era Jesús el Nazareno. Cuando descubrí eso por allá, cuando tenía como unos 12 años, me llené de gozo, voy a decirlo claramente, me llené de orgullo porque era parte de la iglesia del Nazareno. Pero era cuando era joven, cuando era chico, cuando no sabía que ser parte de la iglesia del Nazareno no significa absolutamente nada delante de Dios, porque no es una religión la que seguimos, ni una denominación, es una relación personal con Él. Y esa relación personal con Él no la tuve cuando fui miembro de la iglesia del Nazareno. Esa relación personal con Él la tuve cuando finalmente me di cuenta de lo pecador que era y de que necesitaba, como todo el resto del mundo, acercarme a Dios con un corazón contrito y humillado, no poniéndome la bandera de alguna iglesia, de alguna religión o de alguna denominación, sino sabiendo que Jesús es mi bandera, sabiendo que me identifico con Él y Él conmigo, sabiendo que a través del bautismo yo puedo ser contado entre aquellos que han recibido al Señor Jesucristo y puedo entonces tomar parte en lo que es la familia de Dios. Entonces le decían el Nazareno. Ahora, esto que vamos a ver aquí acerca de esta visita de Jesús a Nazaret, Mateo y Lucas también lo mencionan. Algunos comentaristas hacen distinción entre la visita que menciona Lucas y dice que sucedió un año antes, y que esta visita y la que menciona Mateo fueron un año después. Pero es difícil pensar que los nazarenos, después de haberse airado tanto por su demostración de sabiduría y haberlo querido matar, como vamos a ver más adelante, muestren durante una segunda visita tanto asombro al hacer exactamente lo mismo y se hagan las mismas preguntas acerca de Él. Entonces, si ya había visitado a Nazaret antes y ya se habían enojado por lo que se van a enojar y se habían hecho esas mismas preguntas, el que fuera una segunda vez no queda con que se vuelvan a hacer esas mismas preguntas. Noten el versículo 2 de Marcos 6, dice: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga,
Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Noten cómo se refieren a él. ¿De dónde tiene ¿De dónde trae esta persona, este hombre, este joven? Ahora vamos a ver, lo conocían, sabían quién era, sabían su nombre, había crecido ahí entre muchos de ellos. Ahora, él como buen judío hacía lo que era la costumbre hacer en los días de reposo, que era ir a la sinagoga a estudiar el Torá. Ahí es donde se iba a estudiar la palabra de Dios. Ahí es donde se iba a reunirse con otros creyentes al servicio en la sinagoga y a cantar cantos a Jehová y a hacer oración y a exponer la palabra. Sí, muy similar a lo que estamos haciendo aquí esta mañana, donde nos reunimos y cantamos alabanzas al Señor, traemos nuestras ofrendas al Señor y luego nos ponemos todos juntos a estudiar la palabra de Dios para ver lo que Dios pudiera tener para nosotros a través de ella y para que su Espíritu nos hable personalmente a cada uno acerca de lo que debemos saber. Esta era la costumbre de Jesús. Yo creo que si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro Señor, si nosotros nos llamamos cristianos porque Él era Cristo y el nombre de cristiano simplemente quiere decir Cristo pequeño o alguien que es como Cristo, yo creo que nosotros haríamos bien en seguir su ejemplo también, ¿no creen? Yo creo que nosotros también debemos de tener la costumbre de ir a nuestra sinagoga, la costumbre de alabar a Dios, la costumbre de orar los unos por los otros y orar todos juntos a Dios y de escuchar la exposición de la palabra para que el Señor llene nuestros corazones y podamos después salir de aquí y vertir el conocimiento y la bendición y la gracia que Dios vierte en nosotros sobre el resto del mundo. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida cristiana. No de venir aquí y llenarnos del Espíritu y llenarnos de conocimiento y luego salir de aquí y puedo seguir con mi vida como siempre. No, lo que aprendemos aquí, lo que el Señor pone en nuestro corazón es para compartirlo con los demás. Noten cómo se siguieron preguntando en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y noten que dice, se escandalizaban de él. ¿No es este el hijo de María? ¿Saben que en la cultura judía el que a usted le dijeran tú eres el hijo de tu madre, cualquiera que su nombre fuera, era como un insulto? Porque siempre que se referían a alguien como el hijo de alguien, se referían al hijo del nombre del papá. Cuando hablamos de Pedro, Pedro se nos dice que era Pedro, hijo de Jonás, ¿verdad? Entonces, que ellos dijeran Jesús, el hijo de María, ¿qué estaban implicando aquí? Que era un bastardo, que no tenía padre, que no se sabía quién era su padre. ¿Quién es este? ¿Que no es carpintero? ¿Que no es simplemente un obrero? ¿Que es hijo de María? Conocemos a todos sus hermanos, los mencionan por nombre. Conocemos a sus hermanas y se escandalizaban. Se había ido de Nazaret en un momento dado. Se había ido de ahí como un carpintero. Y estaba ahora regresando como alguien que tenía no solamente discípulos, los 12 que traía con él, sino centenas de seguidores y la gente se agolpaba para verlo y habían escuchado que había hecho milagros y enseñaba las escrituras en la sinagoga. Y eso les hacía pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este carpintero? ¿Cómo es posible que ni siquiera se sabe quién es su padre, ahora viene y quiere enseñarnos las escrituras? Ahora viene y quiere manifestar toda esa sabiduría. ¿De dónde obtiene él esto? El problema es que él no solamente, especialmente en este caso, estaba enseñando las escrituras, pero especialmente en este caso, él estaba aplicando a sí mismo las escrituras que iba a enseñar. Él estaba aplicando a sí mismo las escrituras que iba a enseñar. Y eso fue parte del coraje de ellos. Miren ahí en su Biblia, busquen el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4. Abran su Biblia si la traen, o su app, si la traen en el teléfono o en el iPad o en su teléfono inteligente. Nada más tienen que decir la cita y inmediatamente salen, ¿no es cierto? ¿No tienen uno de esos?
En los que nada más dicen Lucas 4 y ¡pum! Ahí aparece. Es que no tienen el Samsung 6 todavía, por eso. No lo tienen porque no ha salido. Lucas capítulo 4. Vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Algo se está viendo por ahí. Está retumbando no me acuerdo cómo se llama esta cosa. Lucas capítulo 6. Vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta porción la encontramos en Isaías capítulo 61, en los versículos 1 y 2. Entonces, él está leyendo directamente de uno de los profetas más amados del pueblo judío, Isaías. Noten lo que dice en el versículo 20 de Lucas 4. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Noten lo que está diciendo aquí. Esto de lo que el profeta Isaías escribió hace tanto tiempo, hoy en estos días se está cumpliendo delante de ustedes. Todas las cosas que he estado haciendo, todos los milagros que he estado haciendo son explicados, son señalados ahí en esa porción de la escritura que el profeta Isaías escribió. Esto se está cumpliendo hoy, en estos tiempos, delante de ustedes, en mi persona. Noten la reacción en el versículo 22 de Lucas 4. Primero dicen, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ahora noten aquí en Lucas, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, noten aquí, que de tantas cosas que ellos habían oído que él había hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Noten, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, yo sé lo que están pensando. Yo sé lo que está pasando por sus mentes ahorita. Acaban de escuchar que yo les estoy leyendo la palabra, acaban de escuchar que yo les estoy diciendo que lo que Isaías dijo se está cumpliendo en estos días, en estos mismos momentos, pero ustedes no están escuchando, no están oyendo las palabras que yo les estoy diciendo. Ustedes están ocupados pensando en, si este es quien dice ser, ¿por qué aquí no ha hecho ninguno de los milagros que ha estado haciendo en Capernaum? Ya es lo que les está diciendo aquí. Ellos habían oído hablar acerca de todo lo que había estado haciendo en Capernaum y las áreas alrededor. Y quizás ellos estaban esperando que hiciera algunos de esos milagros entre ellos, pero en lugar de hacer milagros entre ellos, ¿qué se puso a hacer? Se puso a enseñarles la palabra. Se puso a enseñarles la palabra. Y era porque él conocía el corazón de ellos. Él sabía, lo que necesitaban era saber cómo es que la palabra explicaba que él estuviera en donde estaba y haciendo lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Pero muchas veces, como está sucediendo aquí, la gente quiere ver los milagros, la gente quiere ver las maravillas, la gente quiere ver los prodigios, sin tener en contexto cuándo fue que sucedieron todos esos milagros, cómo fue que sucedieron todos esos prodigios, cómo fue que sucedieron todas esas señales. Entonces él les dice, yo sé lo que están pensando, médico, sánate a ti mismo, hiciste tantos milagros, hiciste tantas cosas en otros lugares, hazlos aquí también. Como para decir, si los haces aquí, entonces vamos a creer en ti. Pero el Señor sabía que ninguna cantidad de milagros hace que un corazón se vuelva a Dios. Los milagros hacen que la gente se asombre, los milagros hacen que la gente vuelva para ver más milagros, pero los milagros no acercan a la gente a Dios. Los prodigios y las señales no acercan el corazón del hombre a Dios. A veces hasta lo alejan. Porque si alguna vez miraron prodigios y señales y maravillas y luego la siguiente vez no miran esos mismos prodigios y señales y maravillas, se decepcionan de Dios y
empiezan a pensar que quizás Dios no estaba en ese lugar, que Dios no está en lo que se estaba haciendo, y empiezan a buscar otros lugares, empiezan a buscar otros ministerios, empiezan a buscar otras áreas en donde sí puedan ver milagros y señales y prodigios, pero su corazón por esa situación nunca se acerca más a Dios. Noten en el versículo 24 de ahí de Lucas 4, en donde estamos leyendo, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. ¿Sí? El profeta puede hablar y decir así dice Jehová, y no es acepto en su propia tierra. ¿Por qué? Porque lo conocen, porque saben quién es, porque conocen su trasfondo familiar, porque saben de dónde salió. Y cuando se sabe de dónde salió el profeta, cuando se sabe de qué familia viene, cuando se sabe en las andadas que anduvo y viene a hablar como profeta, la gente que lo conoce, ¿qué empieza a decir? Ahora tú vas a venir a decirme a mí, ahora tú vas a venir a enseñarme a mí. Por eso él dice: en verdad les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran cantidad de hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué les está diciendo aquí? Miren, así como en aquellos tiempos de Elías, cuando hubo sequía, había muchas viudas en Israel a quien Dios hubiera podido mandar a Elías para que lo sustentara, para que lo ayudara, para que lo apoyara, pero no lo envió ahí, sino que lo envió a esa mujer viuda en Sarepta de Sidón, que era un área gentil. Así está sucediendo aquí. En el versículo 27 dice: muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro gentil. Y noten lo que sucede: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Se llenaron de ira porque lo que les estaba diciendo es que lo mismo les estaba pasando a ellos. Así como Dios no encontró una viuda fiel, una viuda que él supiera, a la cual él hubiera podido mandar a Elías para que ella lo sustentara, por eso la mandó a una viuda gentil. Así ahora ellos, aun cuando querían ver los milagros de Jesús, no los iban a poder ver. Así como había tanto leproso en Israel cuando el general Naamán fue a ver a Eliseo y él fue sano de la lepra, así ahora ellos los está llamando como si ustedes ahora que son leprosos, así como Dios no sanó a un gentil y no a los judíos, así ahora Él está llevando este mensaje de salvación primero a través de los hijos de Israel a los gentiles, y a ustedes no, a las otras áreas de Israel, pero no aquí en Nazaret. Y lo que les está diciendo es que los está básicamente regañando. Y en el versículo 28, al oír estas cosas, dice: todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les estaba diciendo: saben que ustedes en realidad no son dignos de que haga ningún milagro aquí. Ustedes no son dignos de que yo haga señales. Ustedes no son dignos de que les muestre prodigios. ¿Saben qué? Debemos cuidarnos de que no nos pase lo mismo a nosotros. ¿Saben lo que produjo este menosprecio de los nazarenos hacia Jesús? Fue la familiaridad con Él. Lo conocían tan bien, sabían quién era su madre, quién era su padre, quién eran sus hermanos, quién eran sus hermanas. Lo conocían tan bien, lo vieron crecer como niño. Era uno de los otros mocosos que andaba jugando con sus propios niños, ¿sí? Y lo conocían tan bien que cuando vino Él diciendo que Isaías había escrito de él, porque lo conocían tan bien, lo menospreciaron. Y saben que tenemos que tener mucho cuidado que la familiaridad que tenemos nosotros con algunas cosas en nuestra vida no nos lleven a menospreciarlas, porque saben que nos puede suceder, nos puede pasar con las personas. Cuando somos jóvenes, ¿a quiénes son las personas que más menospreciamos que a todos los demás? ¿No es a nuestra propia familia, a nuestros padres? Estamos constantemente queriendo que nos dejen en paz, porque ellos no saben nada, porque nosotros lo sabemos todo.
especialmente entre los 13 y los 17 años, ¿no es cierto? Sabemos, esa es la edad en la que deberíamos de salir al mundo a trabajar, porque en esa edad lo sabemos todo, así es que imagínense cuánto dinero íbamos a poder ganar. Y lo desperdiciamos yendo a la escuela. A esa edad, a los 13 años, deberíamos de echar para afuera a los hijos y decirles, ok, ahorita lo saben todos, vayan a ganar todo el dinero del mundo que puedan y luego vuelvan. Menospreciamos las cosas que son familiares para nosotros. Menospreciamos a nuestra familia. ¿Ya le hablaste a tus padres de Cristo? No, ellos, olvídalo con esos nunca me van a hacer caso. ¿Ya les hablaste a tus hermanos de Cristo? No, cada vez que quiero. ¿Ya les hablaste? No, ¿para qué? ¿Saben que podemos menospreciar nuestro trabajo también? Lo hemos estado haciendo tanto tiempo, somos tan expertos en ello que nadie va a venir a decirnos cómo lo debemos hacer. Nadie va a venir a traernos ideas nuevas que pudieran hacerlo más fácil o mejor. Lo he estado haciendo por 30 años y tú vas a venir a decirme a mí. No, pero es que mira, encontré un programa de computadora que si pones todas las computadoras, yo no necesito computadora. Yo soy una computadora andando. A ver, dime algún problema y ahorita te lo resuelvo sin necesidad de computadoras. La familiaridad trae ese menosprecio hacia ciertas cosas, hacia las personas. Las conocemos tan bien que no les damos el valor que Dios les da. Las conocemos tan bien que las hacemos menos. ¿Sí? Oh, no. Ya sé lo que me vas a decir, ¿verdad? Mis hijos a veces cuando me quieren pedir permiso para algo y no me piden permiso a mí, ¿verdad? Y van con su mamá, ¿verdad? No porque ella les vaya a dar permiso sin antes hablar conmigo, pero van porque creen que eso es lo que va a pasar. Les digo, ¿y por qué no me pidieron permiso cuando les dijeron? No, es que ya sabíamos que ibas a decir que no. Así es que ¿para qué te pedimos permiso? Así somos a veces nosotros, ¿no es cierto? Ya sé lo que me va a decir. ¿Para qué voy y le digo? Ya sé lo que va a hacer, porque siempre ya lo conozco, ya la conozco, ni para qué mencionárselo, ni para qué decírselo. ¿Saben lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos menospreciando a la persona. Ustedes no saben lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Ustedes no saben cómo Dios está lidiando con ellos, cómo Dios está tratando de cambiarlos. Nosotros tenemos que ir siempre con toda la esperanza del mundo, con todo el gozo del mundo, con toda la gracia del mundo. Y ¿saben qué? Si sale con lo mismo otra vez, a lo mejor Dios fue el que le puso en su corazón que salga con lo mismo otra vez porque Él quiere impedir que hagamos algo que no debemos hacer. Yo no sé, es algo para pensar. En el trabajo lo mismo, ¿sí? Ya estoy cansado, todas las semanas lo mismo. Llego el lunes, hago esto, me siento, hago aquello, lo termino, me levanto, voy y hago lo que sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Termina la semana, me dan mi cheque o lo depositan en el cajero o hacen lo que hacen y otra vez vuelve a comenzar. Y eso, pero ¿de dónde sacamos para comer? ¿De dónde sacamos para vestir? ¿De dónde sacamos para pagar la renta? ¿De dónde sacamos para tener todas las comodidades que tenemos? Si es que las tenemos. ¿Y de dónde sacamos para tener las cosas que necesitamos? De nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué lo menospreciamos de esa manera? Pero peor que eso, ¿saben qué puede pasar también? Que nos puede pasar que por nuestra familiaridad con Dios empezamos a menospreciarlo a Él también. Empezamos a hacerlo menos. No le damos el valor que debe tener en nuestras vidas. No le damos la importancia que debe tener en nuestras vidas. Ay, es domingo otra vez. Ayer me acosté tan tarde y ahora me tengo que levantar para ir a la iglesia. Dios, espero que estés contento, ¿ok? Pero aquí estoy otra vez, escuchando otro sermón con este pastor que me hace que me duerma, que me hace que me dé sueño. Menospreciamos. Señor, esa iglesia está llena de hipócritas. Ya no quiero ir, estoy cansado de todos ellos. Un día usted va a encontrar una iglesia perfecta. Y luego usted va a llegar ahí y la perfección de esa iglesia va a desaparecer. Pero ya la conocemos tan bien. Ya sabemos qué camisa se va a poner el pastor porque nada más tiene 5 y cada mes vuelve a empezar de nuevo el ciclo. No hay ninguna sorpresa. Etcétera, etcétera.
Señor, los mismos cantos de siempre. Señor, ¿por qué tienen que empezar con el diezmo y con la ofrenda? Señor, ¿por qué tienen que hablar tanto de anuncios? Señor, ¿por qué esto? Ya estoy enfadado. La familiaridad a veces trae menosprecio. Y podemos caer en el error que estaban cayendo los nazarenos, que por el menosprecio que sentían por Jesús, porque lo habían conocido desde pequeño, Él no pudo hacer nada entre ellos. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Que no nos vaya a pasar eso con nuestra familia, que no nos vaya a pasar en nuestro trabajo, que no nos vaya a pasar con Dios, que no nos vaya a pasar en la adoración, la oración, el estudio de la palabra, que siempre estemos esperando algo nuevo de parte de Dios, porque Él es poderoso para mostrarnos cosas nuevas cada vez que vamos a Él, esperando que nos las muestre. Amén. En el versículo 29 de Lucas 4 sigue diciendo: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para echarlo al vacío. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Saben que durante nuestro viaje a Israel me tocó enseñar en ese mismo lugar. Y me tocó imaginarme ver lo que el Señor hubiera visto, imaginarme cómo hubiera pasado por entre ellos, protegido sobrenaturalmente por el Padre para que terminara la obra para la cual Él lo había enviado a la tierra. ¿Saben qué? Quiero decirles a todos ustedes que tengan ánimo. Tengan ánimo, porque mientras el Señor tenga una obra para que ustedes hagan aquí en la tierra, Él los va a proteger. Él va a ser con ustedes. Él, por el poder de su Espíritu, va a llenarlos con ese poder sobrenatural que necesitan para llevar a cabo la obra para que los está enviando. Y así como Jesús pasó por en medio de ellos y no se dieron cuenta, así nosotros también somos protegidos sobrenaturalmente por el Señor. Pero, ¿saben lo que me asombra a mí aquí? Que ahí en ese mismo momento Jesús hizo un milagro. Dios hizo un milagro, porque tan airados como estaban con Él, listos para aventarlo al precipicio, se fue por en medio de ellos y ni cuenta se dieron que pasó por en medio de ellos. Y aún así no creyeron en Él. Aún así lo menospreciaron. En el versículo 4 de Marcos 6, volviendo para allá, nos sigue diciendo acerca de este encuentro en donde dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y noten lo que dice el versículo 5: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, noten, de la incredulidad de ellos. El Señor Jesucristo aquí está asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Saben que nada más se habla de 2 o 3 veces en las que el Señor Jesús es asombrado? Y una es por la fe de aquel centurión, ¿se acuerdan? Que tuvo fe para ir con él. Y aquella mujer sirofenicia que estaba doblada, que le tocó también, que fue a que lo sanara. Se asombró de la fe de ellos. Pero noten cómo aquí se asombra de la incredulidad de las personas que viven en las ciudades donde él creció. Ahora, noten que no dice se sorprendió por la incredulidad, sino que se asombró, se maravilló de ver lo duro que puede ser el corazón del hombre, aún delante de las evidencias que se le presentan. Aún delante de las evidencias que se le presentan, el hombre puede mantener un corazón endurecido. El hombre puede tener un corazón tan endurecido que no recibe las cosas de Dios, que menosprecia las cosas de Dios, que los recibe por los oídos, que quizás lo puede entender intelectualmente, que quizás lo puede memorizar, que quizás lo puede hasta recitar. Pero eso no es el problema. El problema es que todo ello tiene que llegar al corazón, para que ahí el Señor haga su obra, para que del corazón afuera el Señor pueda transformar a la persona. Entonces se sorprendió de su incredulidad. En su Biblia, busquen Hebreos capítulo 3. Capítulo 3, Hebreos capítulo 3.
una advertencia de parte del escritor a los hebreos, pero también una advertencia por medio del Espíritu Santo a través de esa pluma a nosotros hoy. En Hebreos capítulo 3, los versículos 12 al 19, en donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten, cuando hay incredulidad en nuestro corazón, puede ser que esa incredulidad nos lleve a no permanecer nuestra confianza firme hasta el fin, así como la tuvimos en el principio. En el versículo 15 dice: entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? Incredulidad. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Mis hermanos, mis amigos, hermanas, amigas que están aquí hoy, que no vaya a haber incredulidad en su corazón en cuanto a lo que Dios puede y ha prometido que va a hacer. Que no haya incredulidad para con Él, porque la incredulidad puede endurecer el corazón hasta el punto en el cual nos puede llevar a apartarnos de Dios. Nos puede llevar a apartarnos de Dios. No es que Él nos eche, no es que Él nos quite la salvación, no es que Él nos condene después de habernos salvado, es que nosotros voluntariamente nos podemos apartar de Él. Podemos endurecer nuestro corazón, lo conocemos también. Hemos disfrutado de su presencia por tanto tiempo. Tenemos tanta familiaridad con Él, con su iglesia, con el ministerio, con lo que sea que Dios nos ha dado, que empezamos a menospreciarlo. Y cuando empezamos a menospreciar algo, empezamos a hacerlo a un lado, poco a poco, alejarnos de Él, poco a poco, hasta el punto en el que ya no nos acordamos de Él. Y es una cosa horrenda el de repente darse cuenta de que estamos tan alejados de Dios que ya no sentimos la presencia de su Espíritu, que ya no sentimos cuando nos reprende, cuando nos redarguye, cuando nos quiere hacer sentir convicción. Vemos el pecado sin ninguna tristeza, caemos en él y no hay tristeza en nuestro corazón según Dios. Simplemente lo vemos como pecado y decimos: al cabo Dios me perdona. Y no debe ser así, porque esa no es la gracia que Dios nos muestra. ¿Sí? Imagínese usted, si cada vez que pecamos simplemente decimos: al cabo que Dios me perdona. Inténtelo, hermana o hermano, con su esposa o esposo mañana en la mañana, cuando despierte. Si usted se despierta antes que él o antes que ella, ¿sí? Muy calladito, acérquesele y dé una cachetada bien dada. Usted sabe que su cónyuge la ama o lo ama, ¿verdad? Y porque lo ama y la ama tanto, él o ella le va a perdonar, ¿no es cierto? Inténtelo. En serio. Pero póngasela que le duela. ¿Saben qué? Eso es lo que esperamos que Dios haga. Cuando pecamos y simplemente decimos: al cabo Dios me perdona. Es un pecadito. Estoy bajo la gracia, no bajo la ley. No, mis hermanos y hermanas, no. Él nos ha salvado para cosas mucho más altas que eso. Él nos ha salvado para vivir una vida de santidad, de pureza, que lo glorifique a Él. Y sí, vamos a fallar. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos. Vamos a fallar.
Pero tenemos que creer en que si vamos a Él y le pedimos que nos llene de su Espíritu, por el poder de su Espíritu, Él nos va a llenar y nos va a ayudar a caminar en esa santidad a la que Él nos ha llamado. Es cuando tratamos de hacerlo por nosotros mismos que no lo logramos. Porque no se trata de que nosotros tenemos la habilidad para hacerlo, se trata de que Él nos da la habilidad para hacerlo. Es por Él, en Él, para Él. Y cuando nosotros tratamos de ser buenos cristianos, el hecho de que nosotros lo estemos tratando de hacer, inmediatamente comenzamos fallando. Porque no podemos serlo. Él tiene que ayudarnos a hacerlo. Por eso debemos clamar diariamente al Señor, como aquel hombre que trajo a su hijo a los discípulos de Jesús para que echaran fuera el espíritu por el que estaba poseído. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Lo vamos a ver más en Marcos 9, los versículos 23 y 24. Pero ahí dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esa debe ser nuestra plegaria también. Hoy el Señor nos está diciendo, si creen, al que cree, todo le es posible. Y debemos de decir así como este hombre, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame. No quiero creer al nivel que creo por mí mismo. Quiero creer al nivel que solamente tu Espíritu me puede levantar a creer en ti, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes darme. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Amén.